Shalom, Obrajot, paz y bendiciones. Que Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y con el permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder de la congregación Casa de Israel, que está ubicada aquí en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Revií, cuarto día de la semana. Rosh Hodesh del mes de Sivan, este tercer mes bíblico profético. Este Rosh Hodesh, primer día del mes del año 5785, equivale al 28 de mayo del año 2025, que es también miércoles. Entonces ahora procedemos a la lectura y los comentarios de la cuarta aliyá que se encuentra en el Sefer Bamidbar, en la paracha que tiene el mismo nombre, Bamidbar, en el desierto. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 13. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Estos son los descendientes de Aarón, de Moshe, en el día que Adonai habló a Moshe en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Adonai, cuando ofrecieron fuego extraño delante de Adonai en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Adonai habló a Moshe diciendo: haz que se acerque a la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñe el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirá a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló Adonai a Moshe diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo, Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet, behaye olam atah betohenu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad e implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta cuarta aliyá, que se encuentra en el capítulo 3, a partir del versículo 1 del libro de Números, se empieza a hablar ahora de los levitas. ¿Y por qué se habla de los levitas? Bueno, porque anteriormente habían sido solamente censados y contados
los campamentos, o sea, las demás tribus de Israel. Se sabía quién iba a ir al sur, quién iba a ir al oriente, que era la tribu de Judá, quién iba a ir al occidente, que era Efraín, iba al norte Dan, al sur Rubén, todos estos campamentos y sus tribus adyacentes. Y a partir del capítulo 3 se habla básicamente de los levitas. Se habla de los levitas. Y se habla también de las funciones de los levitas. En estos primeros versículos se habla fundamentalmente de las funciones de los levitas. Cómo los levitas iban a ser ahora los encargados de acercarse a Adonai y de ayudar en todo el trabajo del tabernáculo. Vamos a centrarnos en el estudio de un versículo en específico, y este versículo es Números capítulo 3, versículo 12. Dice: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir que el tesoro más grande que iba a tener Adonai, los que iban a estar de manera más cercana a Adonai, prácticamente ministrando dentro del tabernáculo, iban a ser los encargados de los sacrificios, encargados de atizar el fuego de del Mizbeach, del altar de los holocaustos, también los encargados de presentar las ofrendas vegetales, también encargados de el ketoret, o sea, el incienso purísimo. Bueno, los encargados de todo esto iban a ser los levitas. Y es interesante porque en este versículo 12 aparece una palabra que mucho hemos escuchado de ella, y esta palabra es la palabra hebrea lakah. Lakah significa tomar, por eso dice: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Por qué? ¿Cuál es la aclaración que hace este versículo? Cuando fueron escogidos los primogénitos, habían sido escogidos para salvarse desde que estaban en Egipto. Desde que estaban en Egipto. Recuerden que la plaga, todas las plagas en Egipto tenían una diferenciación fundamental. Se hacía distinción entre los hijos de Israel y entre los hijos de los egipcios. Pero en la mayoría de las plagas, siempre esta distinción la hacía Adonai, pero el papel del pueblo era un papel más pasivo siempre. Por ejemplo, en las plagas de los piojos, sí habían piojos en los lugares que eran habitados por los egipcios, pero no habían piojos en la villa de los hebreos. En la plaga de la sangre también había sangre, agua contaminada con sangre en los lugares donde vivían los egipcios, pero no en los lugares en los que vivía el pueblo israelita, en Goshen. Y así todas las plagas habían siempre diferencias, ¿no? Siempre Adonai hacía distinción entre su pueblo y el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque esta era una demostración más de que Elohim estaba con ellos, ¿no? De que efectivamente, como lo dice su nombre, era el Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob. O sea, el Elohim de Israel, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, eso ocurrió en prácticamente todas las plagas.
en la plaga del granizo con fuego, en la plaga de la muerte de los animales que no morían eran los hebreos, en todas y cada una de las plagas. Ahora, ¿qué sucedió con la última plaga? En la última plaga, el pueblo jugó un papel mucho más activo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que hacer un sacrificio, tenía que depositar su confianza en las instrucciones dadas por Adonai, y tenía que confiar también en que aquella sangre derramada por una víctima inocente, que era en este caso un becerro, bueno, pues esa esa sangre lo iba a librar del ángel destructor, del ángel de la muerte, que pasaría a medianoche por toda la tierra de Egipto y mataría a todos los primogénitos. Entonces, ¿qué ocurre con la última plaga? Pues esto, ocurre que hay que ejercer fe, y los primogénitos habían sido escogidos. ¿Por qué son salvados ellos? Porque son escogidos para ser los sacerdotes, para ser los principales dentro de sus casas paternas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se tenía la tradición de que el jefe de la casa paterna era generalmente el que hacía las veces de el sacerdote, el que presidía también los sacrificios, era también la persona encargada de enseñar la Torá de manera oral, o sea, transmitía la Torá al resto de la familia. Entonces esto se hacía desde tiempos muy antiguos, y Adonai, su plan era que los primogénitos hicieran esto. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que cuando ocurrió el pecado del becerro de oro, los primogénitos, los pejorín, los primogénitos no estuvieron a la altura. O sea, no hicieron Kiddush Hashem, no santificaron el nombre del Eterno, no dijeron que esto estaba mal hecho, sino que callaron, sino que se abstuvieron de hacer algún tipo de comentario, algún tipo se abstuvieron de regañar, y por esto fue que ellos perdieron la primogenitura. Así como otras veces en las escrituras otras personas perdieron la primogenitura, por ejemplo, Esaf perdió la primogenitura como dice la escritura, ¿no? Por un plato de lentejas. Y también otras personas también perdieron la primogenitura. Por ejemplo, Rubén perdió la primogenitura por haber subido al lecho de su padre. Bueno, igualmente los primogénitos en general del pueblo de Israel perdieron la primogenitura espiritual. ¿Y por qué la perdieron? Porque no supieron estar a la altura. Y aquí tenemos la primera enseñanza de esta liga. ¿Cuántas veces perdemos bendiciones, perdemos oportunidades? ¿Cuántas veces no perdemos? ¿Cuántas cosas no habremos ya perdido? Perdemos y perderemos si no rechazamos el pecado. Porque esto le sucedió a los primogénitos. Ellos vieron el pecado y no lo denunciaron, no trataron de impedirlo, sino que sencillamente, como dice
eh, no fue que directamente fueron cómplices, pero sí callaron. Y a veces el estar callado ante la injusticia, el estar callado ante el pecado, cuando el pecado es evidente, cuando el pecado es a todas voces, es escandaloso, pues sencillamente en estos momentos, cuando esas cosas suceden, eh, es algo triste porque perdemos bendiciones. Y eso fue lo que le sucedió a los primogénitos. Ellos tenían un alto honor, ellos tenían un alto cargo, ellos tenían una alta responsabilidad dentro del pueblo. Adonai esperaba mucho de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los mayores beneficiarios de la salida de Egipto. Porque ellos no solo tuvieron la libertad la libertad de la esclavitud, sino que ellos, además de la libertad, obtuvieron literalmente su vida. Y entonces ellos no supieron valorar ese regalo, no lo supieron valorar, no supieron estar a la altura. Y eso es algo que triste. Entonces, si volvemos nuevamente a Números capítulo 3, versículo 12, dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió con los primogénitos? No es que fueron desechados, es que a partir de ahí serían utilizados en otras tareas. Y sería entonces esa función fundamental de estar al lado, de estar presidiendo los sacrificios, de ser la tribu sacerdotal. Todas estas bendiciones, ¿a quién le fue dado? Bueno, pues le fue dado entonces a los levitas. Entonces, en este versículo, Números capítulo 3, versículo 12, esta expresión, lakaj, tomar, tiene otros significados que a veces no lo entendemos, pero también da un sentido de lo que es una palabra que tiene un aspecto más amplio. No es solamente tomar algo, no es solamente agarrar algo, no es como que Adonai los tomó a ellos y los hizo suyo y los hizo parte de sí mismo, llenándolos de su rúa. No fue solo eso. Esta palabra lakaj, la castilla aparece en el CD de Pesa, es la cuarta, ¿no? Está en Éxodo capítulo 6, versículo 6, ahí podemos leerlo, a partir del versículo 6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En el último, donde dice: y os tomaré por mi pueblo, ahí está la palabra lakasti, cuya raíz es lakaj. Entonces, esta palabra lakaj no es solamente tomar, también significa adquirir o comprar. Es otra de las acepciones de estas palabras. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en el elogio de la mujer virtuosa, en el Echehayil, que está en Proverbios capítulo 31. Vamos a buscarlo ahí un segundito. El libro de Proverbios capítulo 31, versículo 16. Ahí dice, ahí está hablando de todas las virtudes de la mujer esforzada. Y ahí dice, por ejemplo, en el versículo 16, dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ahí donde dice la palabra y la compra, si van al hebreo, se van a dar cuenta que está la palabra lakaj también.
está esa palabra. Significa que comprar es también el mismo significado que hizo Adonai con los primogénitos. ¿Qué hizo Adonai con los primogénitos? Compró. Adonai pagó el precio para que esas personas fueran rescatadas. Y ese precio fue inicialmente, en el caso de los primogénitos que salieron de Egipto, ese precio fue, la muerte de animales inocentes, que ya sabemos que simboliza finalmente el sacrificio absoluto, que es el de Mashiach Yeshua, en favor de cada uno de nosotros. Entonces ya sabemos que la caja no solo es tomar, sino que también es adquirir una heredad, adquirir una propiedad o comprar. Y también significa quitarle algo a alguien o arrebatarle algo a alguien. Y esto podemos verlo en Génesis capítulo 27, versículo 35. Vamos a ver ahí un momentico. En el libro de Génesis capítulo 27, versículo 35. Aquí está todo el pasaje que tiene que ver con Jacob cuando se apropia de la bendición de su hermano Esaf, ¿no? Recordemos que todo este pasaje que sucedió, que Jacob se puso las pieles de su hermano. Jacob también hizo una casa, hizo un guiso por órdenes de su madre y esperó a que el padre otorgara la bendición. Pero específicamente en el versículo 35 dice, vamos a leer a partir del 34 para que entendamos todo el contexto. Dice: cuando Esaf oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces ahí donde dice la palabra tomó, está la palabra la caja. Pero el sentido que está detrás, de hecho, otras Biblias, otras traducciones, lo que da a entender, de hecho lo que se ha traducido en otras Biblias, es: vino y arrebató tu bendición. Vino y arrebató tu bendición. Vino y te quitó tu bendición. ¿Por qué? Porque la intención de Isaac era desde el principio bendecir a Esaf. Ese es el tema. Entonces es como quitar algo a alguien, no tanto utilizando en este momento arrebatarle algo a alguien, no utilizando medios violentos, pero sí de una manera utilizando un poco de astucia, utilizando diferentes medios. Entonces, y esto también nos indica de qué fueron liberados, de qué fue lo que hizo Adonai en favor de los primogénitos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Adonai los arrebató de la opresión de Faraón. Y recordemos que Faraón es un tipo de Satán, que el Eterno lo reprenda. O sea, los hijos de Israel estaban sometidos a esclavitud, los hijos de Israel estaban agobiados, no tenían vida. Recordemos también todas las limitaciones, todo el hambre, todas las vicisitudes que pasaron. Pero llegó el Goel, llegó el Redentor, llegó Adonai, que envió a su siervo Moshe. ¿Para qué? Para arrebatar, para quitarle al faraón
para despojarle al faraón, para quitarle al faraón algo que era suyo, algo que por derecho era suyo, porque el faraón pensaba que él era el dueño de todos los esclavos israelitas, y en efecto lo era, solo que el faraón no sabía algo, que había alguien por encima de él, y ese alguien es nuestro Padre Celestial, Akadosh Baruj. Entonces, la pregunta, tenemos que ver en esta aliyá que los levitas recibieron un regalo inesperado. Recibieron una gran recompensa. ¿Por qué? Por ser fieles a Dios. Y eso también nos habla de que no importa cuál es nuestro origen, no importa cuál es, para qué tareas Adonai nos ha llamado. Todos debemos de ser fieles en el puesto, en el lugar, en la tarea para la cual Adonai nos ha designado. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuál es la recompensa que vendrá en el futuro. En este caso, los levitas eran una tribu más. Eran sencillamente una tribu más dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron Kiddush Hashem. Ellos se pusieron en la brecha. Ellos se pusieron del lado de Adonai, de su palabra. Ellos no aceptaron cuando los rebeldes y los profanos estaban quebrantando la Torá. Ellos sabían que estaba mal hacer una imagen de fundición, porque ellos sabían que esos ídolos eran mudos, no podían hablar, tenían ojos y no podían ver. Ellos habían visto en Egipto cuál era el tema con la idolatría, y sabían que la idolatría no llevaba absolutamente a ningún lado, porque fueron precisamente los falsos dioses egipcios todos los que fueron juzgados dentro de Egipto. Entonces ellos recibieron un regalo, recibieron una recompensa, y esa recompensa fue el sacerdocio. Entonces tenemos que entender que a veces las personas que aparentemente son elegidas, no se comportan a la altura. Eso ocurrió tristemente con los primogénitos, con los Bejorim. Y no es que fueron desechados, pero sí fueron cambiados de tarea. Fueron quitados del lugar principal. ¿Y esto por qué sucedió? Porque no estuvieron a la altura. ¿Y qué hizo Adonai? Adonai nunca se queda de brazos cruzados. Adonai buscó nuevos colaboradores. Buscó personas que querían buscar de su rostro. Entonces, ellos fueron escogidos, los levitas fueron escogidos de manera especial para ofrecer sacrificios al Elohim Altísimo. Hermanos, hagamos siempre la voluntad de Adonai. No importa si el lugar en el que estamos es un lugar alto, es un lugar más bajo, es más visible, es menos visible. Nunca pensemos que nuestro actual estatus va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque Adonai siempre busca nuevos colaboradores. Adonai siempre está buscando personas que se entreguen más y más a él. Y eso fueron los que hicieron los levitas. Los levitas sencillamente estudiaban la Torá. Sencillamente vivían, eran humildes, conocían las tradiciones orales. ¿Y qué sucedió? Que ellos vieron cuando se estaba haciendo mal,
cuando se estaba procediendo mal con el tema de tocante al becerro de oro. ¿Y qué hicieron? Bueno, entonces eh, denunciaron todo y fueron recompensados por Adonai. Imitemos a los levitas. Imitemos a los levitas y crezcamos en la emuná y en el amor a los demás. Que el Eterno les continúe bendiciendo.